Está aquí el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Doctor, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Carlos. El día de ayer, la carta denuncia o denuncia carta de Germán Martínez Cázares anunciando su dimisión al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy el presidente por la mañana, muy temprano, anunciando el relevo de Germán Martínez en la persona de Zoé Robledo. A ver si la tienen. Bueno, ya va, 2. Tú dices, hasta Cristina Loreto, Juan Ramón, otro más, Fernando Mayán, ¿y quién? Hugo López Guerrero. Bueno, 4, Pedro Semerón. Hasta ahí quedó ya quedó. Bueno, va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es un hombre progresista, honesto. Un divertimento del presidente en la mañanera, viendo quién le atinaba la quiniela o la especulación pues sobre las ternas, a ver quién era ser el director. Nadie le atinó, lo sorprendió, dijo va a ser Zoé Robledo, hombre leal de todas sus confianzas. Germán Martínez era un gran funcionario, ahora tiene uno mejor, ¿no? Y así en el mismo discurso de siempre, ¿no? Del poder había uno que era muy bueno, ahora tenemos uno que es mejor y de ahí para adelante. ¿Cómo mirar el tema de la renuncia? ¿Cómo mirar el tema de la denuncia que hace? Y también cómo leer, doctor, el recibimiento del presidente donde dice respeto, no comparto y no se detiene más. Inclusive tiene un gesto rudo de los que suele tener el presidente cuando dice, pues sí, es que hay que soportar, no hay que rendirse, hay que aguantar, las presiones son muy fuertes, ¿no? Y punto. Mira, sin duda es el acontecimiento en términos de administración de recursos humanos de este gobierno. No había habido una dimisión de este tipo. Es además inusual en el gobierno mexicano que el que dimita explica por qué. Y en este caso nos lega un documento que yo le sugiero a nuestro radioescucha, si tiene tiempo, que lo lea, porque es un documento muy sólido, que te da muchas pistas respecto a la política social, a los retos del seguro y, por supuesto, a las estrategias básicas del presidente López Obrador. Ahora, respecto a cómo se maneja el tema sucesorio, yo hay que decirle que el observador tiene bien los reflejos. Otros presidentes, ¿te acuerdas? Cedillo se tomaba meses en decidir quién iba a ser el sucesor de un movimiento que él había hecho. O sea, él cambiaba uno y luego el que tapaba le tomaba mucho tiempo. Veremos qué tan rápido cubre la subsecretaría de Gobernación, muy importante, era el brazo derecho de la secretaria que deja ahora Zoé Robledo, pero es un poco otro tema. Reaccionó rápido. Ahora bien, ¿es un nombramiento correcto? Pues mira, tan correcto como los que puede hacer esta administración, y en general en México no hemos tenido grandes especialistas dirigiendo el IMSS. Hemos tenido buenos economistas o malos economistas, o gente de otras, áreas. Desgraciadamente no hemos, ni en ninguna de las grandes instituciones públicas, construido funcionarios de carrera donde tú digas, se va el director del IMSS y hay un subdirector que toma la dirección y que conoce muy bien de qué se trata esto. Entonces, cada uno de estos cambios, Carlos, es un esfuerzo de aprendizaje que le cuesta mucho a la administración, seguramente vendrá acompañado de muchos cambios de los funcionarios medios y altos, en fin, un costo para el país. Ahora, pero pasemos quizá a lo que es más sustantivo, como empezabas tu pregunta, Carlos. Te iba a decir Pepe, ya del reflejo de decir Pepe. ¿Cuál es, qué nos dice esta carta? Pues sí, puede ser la respuesta fácil del observador es, este cuate no aguantó. No, yo creo que la respuesta interesante es, este cuate tuvo el valor para expresar algo que están expresando en corto muchos otros funcionarios. E incluso se dice que más de uno ha renunciado, pero no han tenido ni el espacio jurídico que encontró el exdirector del IMSS mandando la carta al Consejo Técnico, ni la fortaleza, porque se necesita una cierta congruencia. Hay que recordar que Germán ya ha renunciado en el pasado, es el único presidente de un partido que después de una debacle en la elección intermedia de Calderón en el 2009, pues le va muy por debajo de lo esperado y con enorme honestidad, en vez de echarle la culpa a alguien más, que es lo que siempre hacen en esas posiciones, dijo, yo me voy, siendo yo el presidente del PAN, me toca a mí irme. Punto. Entonces es una muestra de pues una calidad personal que no tienen quizá muchos de los otros funcionarios. Pero la puerta que abre con esto es lo más importante, que es la discusión sobre la política social de este gobierno. Lo primero, Carlos, que yo creo que hay que entender es, este gobierno tiene
unos reflejos neoliberales extraordinarios. Lo dice en su carta Germán. Siempre son muy neoliberales. Siempre le echa la culpa a Hacienda, pero todos sabemos que Hacienda hace una sola cosa: seguir instrucciones. Estas son las instrucciones del presidente de la República. No es una Hacienda que va por la libre con enorme fuerza y autonomía contra la voluntad del presidente. Tan es así que el presidente también aclaró que Hacienda se seguirá metiendo en el IMSS. ¿Por qué? Porque para el presidente es muy importante exprimir lo más que puede el gobierno federal para poder financiar, por un lado, las transferencias a grupos vulnerables, gente mayor, niños que tienen van a escuelas públicas, becas, pensiones, niños jóvenes con futuro, etcétera, que es su gran programa social, transferencias directas, y dos, su gran reserva electoral. Hoy decía el expresidente Felipe Calderón a Ciro Gómez Leiva por la mañana aquí en Grupo Fórmula, precisamente eso, apuntaba en ese sentido, decía, a ver, aquí hay un tema, el presidente López Obrador le da directrices a la Secretaría de Hacienda, que es, échenme todo el dinero para acá, a un tema de alta rentabilidad electoral, que con eso aguanto todo lo demás, es decir... Eso se verá, eso es un tema empírico. Yo no sé si aguante, es una cuestión que el público irá decidiendo, el ciudadano. Mi abuelita se murió porque no hubo medicinas, pero recibe una beca, no sé qué vaya a preferir ese individuo, eso será resolvido empíricamente. Incluso cuando ves un gobierno pues que ha repartido mucho dinero en la historia, como serían, no sé, los gobiernos en Brasil, que distribuyeron mucho dinero, pues llega la elección esta última y pierden. ¿Por qué? Pues porque la gente se acostumbra al dinero y no necesariamente lo veía como una retribución y castiga por otra cosa. No lo sé, pero esa es la apuesta sin duda del presidente López Obrador. Pero el punto de fondo, Carlos, es cómo vamos a transitar con un gobierno que quiere expandir el gasto, pero que razonablemente no quiere más deuda, razonablemente no quiere subir los impuestos, pero no está dispuesto a sacrificar algunos de sus programas. Porque mira, Carlos, si el presidente no hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco, no estaría en esta disyuntiva. Tendría dinero. Podría tener el dinero para el IMSS y para sus programas sociales. Y para Pemex. Y para Pemex, seguramente. Para la refinería. Seguramente una parte, habrá que ver cuánto realmente cuesta, es un gasto que se irá haciendo en el tiempo. Hoy hay el dinero para el gasto de este año, pero no sé cómo vaya evolucionando el presupuesto en el tiempo y el propio precio de la refinería. Pero el punto de fondo, creo, Carlos, pues hay una serie de decisiones del presidente que chocan contra una realidad que es que el dinero es limitado, y un director del IMSS que dijo, pero así está en algún momento de su carta, yo no quiero ser florero, que es el mismo argumento que el presidente usó para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Es decir, si yo vengo a dirigir esta institución con un proyecto en el que creo, necesito recursos para poder actuar. Y es una cosa muy importante que tenemos que tener bien claro. A diferencia de todas o de muchas otras dependencias, esta no es una dependencia del gobierno federal. Es tripartita. Es tripartita, es decir, vive de las contribuciones que los empresarios pagan, que los trabajadores pagan y que el gobierno complementa. Se financia de tres lados, la fuente mayor, la empresarial, hay que decirlo, tiene por eso un órgano de gobierno distinto que una entidad pública como tal. Tiene una ley exclusiva. Una ley exclusiva que, por ejemplo, lo protege de entregar disponibilidades en la tesorería de la Federación, porque ese es recurso de los derechohabientes. Si un derechohabiente, por hacer cola en un hospital, tiene un problema de salud más grave, el Estado, representado por el IMSS, incurre en una responsabilidad, porque esa institución existe para darle servicio a los trabajadores que estamos afiliados en el IMSS. Entonces, reducirle el presupuesto al IMSS, como lo dice en su carta al Consejo Técnico Germán Martínez, pues no es lo que hace un gobierno progresista. Tiene por ahí una frase donde dice: los gobiernos progresistas, los que quieren realmente ayudar a la gente, incrementan el presupuesto en salud, no lo disminuyen. Amén, Pepe, Carlos, que había toda una discusión respecto también al control mismo.
de la administración del IMSS. Como tú sabes, el IMSS tiene delegaciones en todos los estados, tiene que administrar una red hospitalaria muy compleja, muy grande, decía Germán Martínez en su carta. El IMSS gasta 1,000 millones de pesos diarios. Puede gastar en un mes más, en un día, más de lo que gasta la UNAM en un mes, de lo que gasta la UNAM en un año. Entonces, es un monstruo. Y con toda razón el director dice, quieren que yo administre este monstruo, los delegados no me los puede traer de afuera la Secretaría de Hacienda, van a ser delegados aprobados ya por el Consejo Técnico, que es el órgano para hacer los nombramientos. Y también nos muestra esta faceta que tiene el presidente López Obrador, que eso de las reglas no le gusta tanto. Si él cree que hay que hacer A, se hace A, aunque haya un consejo técnico, aunque haya alguna restricción reglamentaria de otro orden. Yo creo que es uno de los actos políticos más complicados que ha enfrentado López Obrador en esta administración, una de las renuncias mejor argumentadas que yo recuerdo en la política mexicana, y creo que por eso hay que estudiar con cuidado esa carta, porque dice mucho sobre esta administración. Y pone en evidencia, para cerrar, Carlos Elizondo, pone en evidencia una vez más la difícil traducción que tienen las observaciones, los señalamientos, la crítica desde los medios, ahora desde los propios funcionarios del gobierno, en el caso de Germán Martínez, de decir, no estoy peleado con el qué, sino con el cómo. Lo que se cuestiona es el cómo. Y me parece que el reflejo del presidente siempre es apuntar al qué. A ver, ¿y quién no quiere combatir la corrupción? Yo estoy decidido y todo lo demás no me importa. Todos lo aplaudimos, todos lo apoyamos, señor presidente. El problema no es el qué, el problema es el cómo. Y de eso se trata la discusión política. Y acusar al que no piensa de la misma forma que tú, de por qué no le echas ganas, de fifí o lo que sea, pues es una forma muy propia del presidente, que no le gusta el diálogo. Él habla del diálogo circular, pero supongo que es circular porque empieza y termina en él, porque no es realmente, no es bilateral, no escucha el argumento del otro y lo responde, sino simplemente lo reitera. Y sí creo, Carlos, que pues también hay otra pregunta que se resolverá empíricamente muy pronto. Ya pidió su regreso al Senado, que por ley pues, se vence, él pide regresar y se la tiene que conceder ese regreso. Es algo que no todas las legislaciones lo tienen, como tú dices en Estados Unidos. Si te vas de funcionario, renuncias al Senado, se hace una nueva elección y no es esto de estar saltando de un lugar a otro. Pero en la ley mexicana se puede. Entonces él regresa al Senado y vamos a ver, Carlos, cómo vota, sobre todo en un tema que a mí me parece que va a ser crucial para definir pues, cuál va a ser el espacio democrático que va a acotar o no el presidente López Obrador, que es la revocación de mandato. Germán Martínez, que hoy fue a darle un abrazo a la presidenta de Morena, va a estar del lado de una reforma que va en contra de todo lo que Germán en su momento ha defendido, la democracia liberal, los pesos y contrapesos, el no involucrar al presidente en las elecciones federales. Va a ser muy interesante eso, que veremos seguramente muy pronto. Y simplemente recordar que es una senaduría plurinominal, y en ese sentido, a diferencia de cuando uno tiene un cargo de elección popular, digamos, ganado con votos, puede haber cierta injerencia, se puede tutelar de alguna manera el que, no sé, el que alguien vía, no el presidente directo, pero quizá la propia líder del partido, es el Ricardo Monreal, el senador morenista, le dijeran, oye, no serás bien recibido o no, es decir, pero me parece que si lo está intentando y que dice, mando mi carta, voy de regreso, es porque quizá tiene también el mensaje de decir, adelante, que vuelva al Senado y... Es que no se lo puede negar, no se lo puede negar. Hasta donde yo entiendo, cuando pide licencia... Sí, no se lo puede negar. Se puede regresar. Y no hay distinción si fuiste electo por mayoría o por representación proporcional. Eres senador de la República, senador de la República de los Estados Unidos Mexicanos por 6 años. Punto. Que fue por mayoría y ganó... ¿No? Que te inscribieron en la lista, que te pusieron, te lo ordenaron. Te inscribieron en la lista por conveniencia política de ambas partes. AMLO en su momento presumió este fichaje, le dio una, digamos, cobertura frente a un público más conservador, más cercano al PAN, le ayudó a validar un corrimiento hacia el centro. ¿Cuántos votos ganó? Nadie lo puede saber, pero un animal político como Andrés Manuel López Obrador no lo hizo de gratis. Él obtuvo algo a cambio, lo que en ese momento quería, que eran votos. Y ese cargo lo tendrá Germán
le guste o no le guste, a quien sea dentro del grupo que lo invitó, y tiene desde el punto de vista jurídico la misma solidez que aquel que ganó una segunda mayoría en el estado del que tú quieras. Entonces, yo creo que ahí es un senador de plenos derechos. Y veremos efectivamente tanto cómo lo reciben como cómo se conduce él. Bueno, inclusive hasta una carta a una senadora panista le envió, claro, diciéndole que les haría mucho gusto que volviera y que votara con el PAN, cosa que se ve complicado. Antes se antoja la independencia que depende de cómo, ya veremos. Se ve difícil. A él en el PAN lo trataron mal, le cerraron muchas puertas, no le dieron, yo creo que el lugar que merecía un expresidente del PAN, que había sido además pues una gente muy comprometida con su partido. Y hay otro tema, Carlos, que quizá hay que recordar, es de Michoacán. Cualquier político de su estado aspira a ser gobernador del propio. Se hubiera podido quedar en el IMSS ayudando a Michoacán y olvidándose de todo lo demás, y quizá ha llegado a gobernador. Tuvo, digamos, la valentía política de decir, primero va la congruencia y luego la gobernatura, pero quizá todavía le late el corazón, y eso puede llevar a que haga ciertos cálculos a la hora de votar una vez que esté nuevamente en el Senado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti.